Bellas Artes en este momento y ahora vamos a acercarnos hacia algún lugar. Está igual de lleno, está igual de lleno, quizás está peor de lleno, así es que vamos a encontrar un sitio aquí en medio del eje Lázaro Cárdenas. Ahí ven al fondo los bomberos que no sé si están desfilando o van a participar en algo. La verdad es que es un escándalo grande el que se tiene ahí. Esperemos que a pesar de ello se pueda. Ya están alejando los bomberos. El desfile continúa y nosotros nos vamos a acercar ahí. De paso, Martín, mi teléfono. Listo, seguimos aquí sobre eje central y vamos a entrar por la Marina Juárez. También es asesina del pueblo. Está ahí la Marina. Es el ejército, la Marina, la Policía Federal que están levantando sus armas en contra del pueblo. 43 normalistas víctimas de desaparición forzada. El último lugar donde se les encontró fue el ejército. El ejército cuyo comandante en jefe es Enrique Peña Nieto y envilece las instituciones de la República. Estuvimos hace un momento protestando frente a este desfile militar en la calle de Palma, gritándole asesino a los hijos del pueblo que fueron formados con dinero del pueblo y que deberían servir al pueblo. Y que en vez de eso hacen lo que Bolívar estableció: maldito aquel soldado que voltea sus armas contra el pueblo. Es un ejército que se ha envilecido a tal grado, a pesar de haber surgido de la revolución, que es un ejército criminal, es un ejército de asesinos. ¡Asesinos! 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 Veo a un hombre cargando a su niño pequeño y dice que ya, podría ser su hijo el que hubieran asesinado, podría ser su hijo normalista de Ayotzinapa de 19 años que fuera víctima de desaparición forzada, o su hijo pudo haber estado en Tlaxcala y ahí lo pudieron haber fusilado ese ejército asesino, o pudo haber estado en Apatzingán y al grito de mátenlos como a perros pudieron haberlo asesinado, o pudo haber estado en Calera, Michoacán, y lo pudieron haber asesinado también en ese lugar donde mataron a 5 menores de edad y a 2 mujeres, o pudieron haber estado en el departamento de Narvarte donde fue asesinado Rubén Espinosa junto con Nadia Vera. ¡Asesinos! ¡Es un ejército asesino! ¡Asesino! 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 ¡Asesinos! 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 Un ejército surgido de la revolución, de hombres y mujeres del pueblo que tomaron las armas para tirar al tirano, valga la aparente redundancia, y que hoy asesinan a su pueblo, lo torturan, lo reprimen, lo encarcelan, lo acosan por mandato de un criminal peligrosísimo, de un corrupto monstruoso que se llama Enrique Peña Nieto, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¡Asesinos! 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 ¿Cómo se puede tener admiración frente a un ejército de hijos del pueblo que empuñan sus armas contra el pueblo mismo? Hoy aquí los están admirando y mañana pueden ser víctimas de sus balas, pueden ser víctimas de un mandato criminal de sus altos mandos
que manden a disolver a una manifestación. Este cobarde hay que enfocarlo, aquí provocando, que es del ejército, es evidente, del corte de pelo, que es un hijo del pueblo, que viene disfrazado de civil, a provocar un miembro del ejército desclasado, que no le importa que hayan desaparecido a 43 normalistas. Es un ejército asesino y vengo aquí a ejercer mi derecho de libre manifestación y de libre expresión de las ideas. Cada quien tiene derecho a admirar o a criticar a un ejército de asesinos que deberían servir al pueblo. Millones de pesos para ese armamento, millones de pesos para ese equipo, mientras el 20% de las escuelas no tiene ni siquiera agua de la llave. 6 millones de niños no están yendo a la educación primaria. No les dan de desayunar, ni de almorzar, ni de comer, ni de merendar. Están con hambre yendo a las clases y dice este gobierno criminal que le preocupa la educación del pueblo. Pero vean cómo ese ejército no le alcanza para enfrentar al pueblo. La Ciudad de México es el único lugar donde se hace desfile militar. Somos 110 millones de mexicanos y ni con todo el ejército, ni con toda la Policía Federal, ni con toda la Marina, ni con todo el narco incluido, con el que están coludidos, podrían parar al pueblo en el momento que éste se levante. Y lo único que el pueblo tiene que hacer es cruzarse de brazos, parar todo, porque el pueblo mueve todo. Y este pueblo que trabaja 10 horas al día en promedio y le pagan solo 5, merece vivir bien. No puede ser que este gobierno criminal diga que es un privilegio que el pueblo tenga seguro social, que tenga vacaciones, que tenga aguinaldo, que tenga pensión, que tenga jubilación. Ese pueblo uniformado que va ahí tiene seguro social, tiene pensión, tiene jubilación, tiene aguinaldo y está bien que lo tenga, porque todo el pueblo debe tener un contrato colectivo y esos derechos. Todo el pueblo debe comer 3 veces al día. Todo el pueblo debe tener acceso a vivienda, acceso a justicia y acceso a libertad. Esto que estamos viendo es una farsa de desfile de asesinos, de criminales que están empuñando sus armas contra el pueblo. Asesinos, 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 asesinos. Son muchos los hombres y mujeres que están siendo desaparecidos a lo largo del país. Víctimas de desaparición forzada, es un delito, un crimen de Estado, de lesa humanidad. Y lo increíble es que nunca fenece. Tuvo que venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decirle a este gobierno que es un mentiroso y un criminal. Tuvo que venir a decirle lo obvio, que no pudieron quemar 43 cadáveres la madrugada del 27 de septiembre al aire libre con llantas. Piensan que el pueblo somos tontos, piensan que no entendemos lo más elemental. ¿Cómo vas a quemar al aire libre 43 cadáveres con llantas junto a una zona militar, la zona de Iguala? Es el ejército el que participó en ese crimen bárbaro de la desaparición forzada de los 43 normalistas. El ejército se ha convertido, al igual que en el ejército de Porfirio Díaz, en un ejército de asesinos, en un ejército que está contra su pueblo. No dudo que ahí haya hombres surgidos del pueblo que quieran servir a su país. No dudo que allá haya hombres uniformados, honestos y comprometidos con su patria, pero acaban obedeciendo órdenes criminales, órdenes ilegales, simplemente los retenes militares. Dice el artículo 16 constitucional: nadie puede ser molestado en sus papeles, posesiones, persona, sino por mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y a pesar de eso, el ejército, la marina, la policía detiene a ciudadanos y los ciudadanos son tratados como delincuentes mientras los delincuentes gobiernan este país. Ya parece que si uno fuera narco pasaría por el lugar donde está el retén militar. Ya parece que si uno traficara con armas pasaría por el retén militar. Es una farsa lo que hacen, supuestamente para la seguridad del pueblo, pero lo único que hacen es
lastimar la dignidad de las personas, humillar la dignidad humana. Vean estas hermosísimas formaciones, cuánto talento, cuánta tecnología, cuántos recursos, cuánta capacidad que debería estar al servicio del pueblo y que está al servicio de un puñado de criminales que saquean la riqueza de nuestro país. Han entregado todo, han entregado puertos, aeropuertos, playas, agua, banca, telecomunicaciones, petróleo, minerales, todo, y el pueblo cada día más pobre. Este que me está diciendo tonterías está pobre, véanlo, está anémico, tiene una panza de anemia y todavía defiende un gobierno criminal. Todavía no se ubica de qué lugar está la gente que está luchando por sus derechos. Ese joven, estoy seguro que no pudo ir a la universidad. Estoy seguro que aunque hubiera querido estudiar, lo rechazaron de las escuelas públicas. Porque en vez de que haya dinero para los hijos del pueblo vayan a las universidades, se gasta en ese ejército, se gasta en esos equipos. 9 de cada 10 jóvenes son rechazados de la UNAM. 6 de cada 9 son rechazados del Politécnico. 9 millones de jóvenes no pueden acceder a la educación superior. En este país hay niños trabajando. Ayer una niña, Lorena, en Querétaro, de 11 años, cargando 20 kilos de rosas con su mochila a la espalda. No debe haber ni un niño trabajando, no debe haber ni un niño pidiendo limosna, no debe haber ni un adulto mayor pidiendo caridad, ni debe haber productores que anden ofreciendo sus mercaderías como si estuvieran pidiendo limosna. Tomemos conciencia de quiénes son nuestros enemigos, tomemos conciencia de quién nos está oprimiendo, tomemos conciencia de quién está alzando la voz en beneficio del pueblo. ¿Ustedes creen que les da mucha gracia que yo esté aquí? ¿Saben por qué no me tocan? Porque me he estado jugando el físico todo el tiempo para hacer que la voz de todo mundo valga y que el derecho del pueblo se respete. Todo mundo tiene derecho a libertad y justicia, como decía Ricardo Flores Magón, ese extraordinario revolucionario mexicano. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, y sin embargo el pueblo trabaja 10 horas al día, usa 1 hora, hora y media, 2 de desplazamiento a su trabajo, porque privatizaron los ferrocarriles. Dijeron que iban a ser los más modernos del mundo y son tan modernos que son invisibles. Hoy, en vez de que hubiera ferrocarriles de cercanías, desde Tlalnepantla, desde Catepec, desde Naucalpan, desde Chalco, en 20 minutos estuvieran en la Ciudad de México, en un transporte eficiente, barato, cómodo, humano. No, la gente tiene que usar 2 horas, pagar caro el pasaje, sufrir malos tratos, ir al pasado todo el tiempo. Eso se tiene que acabar. Y la única manera de que se acabe es de que alcemos la voz, es de que hagamos lo que el hermano pueblo de Guatemala, que a su presidente por $330,000 lo metió a la cárcel, por $330,000. La casa de Peña Nieto de Sierra Gorda vale $7.5 millones, 100 millones de pesos. Es un insulto al pueblo, es un insulto a la riqueza que se genera en este país con el esfuerzo y el trabajo de todos los mexicanos. Así es que le guste a quien le guste y que no le guste a quien no le guste, ese pueblo uniformado se ha convertido en un pueblo asesino, en un ejército asesino. ¡Asesinos! 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 Ayer un puñado de jóvenes, 7, fueron al Zócalo y sacaron unas camisetas que decían Enrique Peña Nieto asesino. Y solo por eso habían detenido a algunos de ellos, los estaban hostilizando. Ya no se puede el pueblo ni siquiera manifestar, ya no se puede quejar. Ya no puede decirles lo que son esta pandilla de criminales. Si el ejército está reprimiendo, está torturando al pueblo, está haciendo delitos de estado de desaparición forzada, son asesinos. Ese es su nombre, esa es la definición, y no nos cansaremos de exigir justicia y de exigir que si vivos se los llevaron, vivos los queremos, y sumar la voz a los padres y madres de los normalistas que
que día con día desde hace casi un año sufren la tortura de no saber dónde están sus hijos y con un enorme dolor se levantan todos los días, se rehacen y vuelven a salir a luchar. Este 26 de septiembre tenemos la responsabilidad de acompañar de las diversas formas de lucha a los padres y madres de los normalistas, pero no es el único agravio, ya lo dije, son muchos los hombres y mujeres asesinados. Recuerdo otra vez en Ostula, Michoacán, 2 niños y un adulto mayor. En Apatzingán, 18 bajo el grito de mátenlos como a perros. En Tanuato, Michoacán, 43 hombres y mujeres pobres asesinados, previamente torturados. En Tlatlaya, 20 fusilados. No existe en nuestra Constitución la pena de muerte y mucho menos sin haber hecho un juicio previo. Es un vulgar asesinato y Peña Nieto es un vulgar ladrón y un vulgar criminal. Veo que ya están desfilando los charros, así es que no va a ellos dirigidos el mensaje. Nos retiramos agradeciendo a quienes coinciden con nuestros puntos de vista su solidaridad y a quienes no coinciden llamándolos a reflexionar de que la situación que se vive en el país no se debe tolerar más. Si queremos que las cosas cambien, solo el pueblo en pie de lucha puede cambiar las cosas. No es tarea de un hombre, no es tarea de una mujer, no es tarea de nadie, sino del pueblo que se tiene que poner en pie de lucha y de manera no violenta impulsar un profundo proceso de transformación. Ahora vamos hacia el Zócalo a poner nuestra lista de traidores a la patria.